¿Alguna vez has sentido esa sensación de vacío, a pesar de tener todo lo que deseas? El budismo nos enseña que el sufrimiento es una parte inherente de la experiencia humana, pero también nos ofrece las herramientas para liberarnos de él. Imaginemos el sufrimiento como una ola que nos arrastra, y las 4 nobles verdades como una tabla de surf que nos permite cabalgarla en lugar de ser arrastrados por ella. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje hacia la liberación? El budismo identifica varias causas fundamentales del sufrimiento, entre ellas el apego, el deseo intenso de aferrarse a las cosas, personas o experiencias placenteras, y el miedo a perderlas, generan sufrimiento cuando estas cosas inevitablemente cambian o se pierden. La aversión, la repulsión hacia las cosas, personas o experiencias desagradables también causa sufrimiento, ya que intentamos evitarlas a toda costa. La ignorancia, la falta de comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad, especialmente la impermanencia y la ausencia de un yo permanente, conduce a acciones y actitudes que perpetúan el sufrimiento. Estas 3 causas fundamentales se interconectan y se refuerzan mutuamente, creando un ciclo de sufrimiento. Además de las 3 causas fundamentales, el budismo identifica otros factores que contribuyen al sufrimiento, tales como los 5 agregados que son el cuerpo, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia, que son considerados como impermanentes y carentes de un yo sustancial. Vamos a visualizar esto con algunos ejemplos. Imagina una ola en el océano. Forma: la ola es una forma física, con un tamaño y una apariencia definidos. Esto se asemeja a nuestro cuerpo, que tiene una forma física concreta. Sensación: la ola se mueve, sube y baja. Experimenta sensaciones como el movimiento, la fuerza del agua y la resistencia al viento. Esto es similar a nuestras sensaciones físicas, como el hambre, el dolor o el placer. Percepción: la ola es percibida por los sentidos. La vemos, sentimos su fuerza y escuchamos el sonido que produce al romper. De igual manera, nosotros percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, creando imágenes mentales y conceptos sobre lo que vemos, oímos y tocamos. Formaciones mentales: la ola es parte de un patrón más grande, un sistema de olas. Nuestra mente también crea patrones de pensamiento, emociones y recuerdos que influyen en cómo percibimos y respondemos al mundo. Conciencia: la ola es consciente de su entorno, de las otras olas y de los objetos que encuentra a su paso. Nuestra conciencia nos permite ser conscientes de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y de nuestro entorno. ¿Qué nos enseña este ejemplo? La impermanencia, porque la ola está en constante cambio, se forma y se deshace. Del mismo modo, nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestras percepciones y nuestros pensamientos están en constante flujo. Nada es permanente. Además, la ola no tiene una identidad fija. Es simplemente una parte del océano. De manera similar, nuestro yo no es una entidad sólida y permanente, sino una colección de experiencias y sensaciones en constante cambio. Aquí nos muestran que nuestra experiencia de la realidad es como una ola en el océano, siempre cambiante, interconectada y sin un yo fijo al que aferrarnos. Comprender esto nos ayuda a liberarnos del sufrimiento causado por el apego a un falso sentido del yo. Exploremos otro ejemplo. Imagina un árbol en un jardín. Forma: el árbol tiene una forma física concreta, un tronco, ramas, hojas y raíces. Esto se corresponde con nuestro cuerpo físico, con sus órganos, huesos y tejidos. Sensación: el árbol experimenta sensaciones, siente el calor del sol, la fuerza del viento, la humedad de la tierra. De igual manera, nosotros experimentamos sensaciones como el frío, el calor, el dolor y el placer. Percepción: el árbol percibe su entorno a través de sus raíces, hojas y tronco. Detecta la luz, el agua y los nutrientes del suelo. Nosotros percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, como la vista, el oído y el tacto. Formaciones mentales: el árbol crece y se desarrolla siguiendo un patrón determinado por su genética y las condiciones ambientales. De igual manera, nuestra mente tiene patrones de pensamiento y emociones que influyen en cómo percibimos y respondemos al mundo. Conciencia: el árbol, aunque no tiene una conciencia como la nuestra, responde a su entorno de manera adaptativa. Busca la luz, el agua y los nutrientes necesarios para sobrevivir. Nuestra conciencia nos permite ser conscientes de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y de nuestro entorno. ¿Qué nos enseña este ejemplo? Impermanencia: el árbol nace, crece, envejece y muere.
Al igual que el árbol, nosotros también estamos sujetos al cambio y la impermanencia. Falta de un yo sustancial, el árbol no tiene un yo fijo y permanente. Es una entidad en constante cambio, influenciada por su entorno. De manera similar, nuestro yo no es una entidad sólida y permanente, sino una colección de experiencias y sensaciones en constante cambio. Tanto la metáfora de la ola como la del árbol nos ayudan a visualizar cómo los 5 agregados se manifiestan en nuestra experiencia. Al comprender que estos agregados son impermanentes y carecen de un yo sustancial, podemos liberarnos del sufrimiento causado por el apego a un falso sentido del yo. En otro ejemplo que podemos explorar nos encontramos este. Imagina una obra de teatro. Forma, el escenario, el vestuario, los pros y los actores son los elementos físicos de la obra. Esto se asemeja a nuestro cuerpo físico, con sus órganos, huesos y tejidos. Sensación, las emociones que los actores transmiten, la música, los sonidos y la iluminación crean una sensación general en el público. Esto es similar a nuestras sensaciones físicas y emocionales. Percepción, el público interpreta la obra, creando sus propias historias y significados a partir de lo que ve y oye. Esto es similar a nuestras percepciones, que son subjetivas y moldeadas por nuestras experiencias y creencias. Formaciones mentales, el guión, la dirección y la actuación de los actores son las formaciones mentales de la obra. Esto se asemeja a nuestros pensamientos, ideas y creencias, que dan forma a nuestra experiencia. Conciencia, la conciencia colectiva del público que experimenta la obra de manera unificada. Esto es similar a nuestra conciencia, que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y de nuestro entorno. ¿Qué nos enseña este ejemplo? Impermanencia, la obra de teatro tiene un principio y un final. Lo que vemos en el escenario es una representación momentánea de una historia. De igual manera, nuestra vida es una serie de momentos que cambian constantemente. ¿Qué nos enseña este ejemplo? Impermanencia, la obra de teatro tiene un principio y un final. Lo que vemos en el escenario es una representación momentánea de una historia. De igual manera, nuestra vida es una serie de momentos que cambian constantemente. Falta de un yo sustancial, los personajes de la obra no tienen una existencia independiente fuera de la representación. Son creados por el guión y los actores. De manera similar, nuestro sentido del yo es una construcción mental, creada por nuestras experiencias y creencias. Tanto la metáfora de la obra de teatro como las anteriores nos ayudan a comprender que nuestra experiencia de la realidad es una construcción compleja. Está compuesta por elementos físicos, sensaciones, percepciones, pensamientos y una conciencia unificadora. Al comprender esto, podemos liberarnos del sufrimiento causado por el apego a un falso sentido del yo. Al explorar las enseñanzas de Buda, descubrimos que el sufrimiento no es un enemigo a vencer, sino un compañero de viaje que nos invita a crecer y transformarnos y que nos invitan a vivir una vida más consciente y compasiva, donde el sufrimiento se transforma en una oportunidad para crecer y conectar con los demás. Muchos éxitos. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Hecho está. Nos conectamos en el próximo video.